Buenas tardes. Quiero decirles que me emociona ver tanta gente de todas las conferencias que yo he dado en el Colegio Público de Abogados. Creo que esta es la más numerosa de todas. Es un hecho casi histórico, le decía recién a Jorge, ver tanto interés, tanta motivación. Realmente a los que nos gusta el derecho, este tipo de actos nos emociona. Y claro, cuando yo vi la sugerencia de Jorge de empezar a dialogar sobre estos temas, sobre la nueva sanción del Código Civil y Comercial de la Nación, me pareció que nosotros debíamos estar primeros, porque yo he nacido en la vida académica a través de los colegios de abogados, he pasado mi vida dando conferencias en los colegios de abogados de todo el país, siempre me consideré un abogado. La primera conferencia que yo di en el año 86 fue aquí, en el colegio de abogados, en la asociación de abogados de entonces. Y creo que además nosotros somos servidores públicos, es decir, debemos estar al servicio de todos aquellos que tienen interés, en este caso de aprender, de compartir un conocimiento. Por eso creo que es una excelente decisión la del colegio de abrir una capacitación gratuita, de abrir a todos aquellos que tengan interés el conocimiento jurídico, y siempre que tengan este tipo de decisiones, nosotros vamos a estar al lado acompañándolos. Y por supuesto también quiero felicitarlos por este logro de la ley de aranceles, que cuando yo ejercía la profesión siempre me parecía que no había ningún otro tema más importante que ese. Así que me imagino que es un acto reivindicativo muy importante y me parece además un gran logro. Saben ustedes que ha sido sancionado el Código Civil y Comercial de la Nación, y en esta charla introductoria tal vez es muy difícil tratar todos los temas, pero como muy bien dijo el doctor Rizzo, la idea es dar un panorama general de aquellos aspectos en los cuales este nuevo Código Civil y Comercial de la Nación introduce algunos cambios. La primera observación que me parece importante decir es que este anteproyecto primero y Código Civil y Comercial después es un producto académico. ¿Qué quiere decir? Que ha sido elaborado en función de los proyectos anteriores. Nosotros llevamos 30 años en lo que va de la democracia elaborando proyectos, toda la comunidad jurídica, y además hemos consultado a numerosos juristas que dieron distintas opiniones acerca de distintos temas. Esto hizo que el anteproyecto en sí fuera un producto del mundo académico, donde participaron todos aquellos que quisieron hacerlo. Digo esto porque cuando uno piensa que se ha sancionado un Código Civil y Comercial nuevo, lo primero es cierto temor acerca de la cantidad de cosas que va a haber que estudiar. Pero cuando decimos que es un producto académico, estamos diciendo que lo que se ha hecho es receptar todo lo que se viene trabajando durante años, ya sea en la doctrina, ya sea en la jurisprudencia, y por eso, cuando uno lo examina en la enorme mayoría de los temas, aquellos que más o menos se mantuvieron actualizados, no van a encontrar grandes sorpresas. Es decir, el primer mensaje que hay que dar aquí me parece que debe ser tranquilizador, porque nosotros estamos viendo un código que tiene casi todo lo que la doctrina ha señalado. Por supuesto que hay distintas opiniones en todos los temas y obviamente siempre frente a distintas corrientes hay que optar por una, pero no son desconocidas. Todas las disposiciones que existen en este anteproyecto son muy trabajadas por la doctrina, existe mucha bibliografía
y también mucha jurisprudencia a lo largo de estos años. Creo que es importante decir que el tránsito desde el anteproyecto hacia su sanción final hubo algunas modificaciones, y por eso, para que ustedes tengan algún panorama claro sobre esto, de lo cual se ha hablado mucho, me parece que es necesario hacer una clasificación de 3 tipos de modificaciones que se introdujeron por parte del Ejecutivo y en el trámite parlamentario. El primer tipo de modificaciones se refiere a aspectos que se consideraron controvertidos, pero que, por ser controvertidos, se remitieron a una ley especial, es decir, no están en el Código. Este es el caso, por ejemplo, de la responsabilidad civil del Estado, que se remitió a una ley especial que ya está sancionada. Es el caso de la regulación de los embriones no implantados, que también se remite a una ley especial, y es el caso de las regulaciones acerca de la propiedad indígena, que también se remiten a una ley especial que el Congreso tratará. El segundo tipo de cuestiones se refieren a aquellos temas que han sido eliminados del anteproyecto, pero no están remitidos en la ley de sanción a una legislación especial, es decir, no se dice absolutamente nada. Este es el caso de la protección de los derechos individuales homogéneos o acciones de clase que estaban en el anteproyecto y fueron eliminados. No obstante, hay en el Congreso varios proyectos en este tema. Otro aspecto es el derecho al agua potable, que también fue eliminado, o la sanción pecuniaria disuasiva, que fue eliminado, y algunos otros aspectos de las sociedades comerciales, cuya proposición en el anteproyecto era muy extensa y también fue reducida. En estos temas también es cierto que el Congreso puede legislar y puede cubrir estos vacíos legales que la doctrina viene reclamando también desde hace muchos años. Y finalmente, un tercer tipo de cuestiones son las que han sido modificadas y que quedaron dentro del Código. Por ejemplo, la modificación referida a las obligaciones de dar sumas de dinero, la responsabilidad del dador del leasing o en el caso del fideicomiso, y algunas modificaciones en el contrato de arbitraje. Esto puede tener 2 tipos de alternativas. Una es que, estando en el Código vigente o cuando entre en vigencia, la doctrina haga un esfuerzo interpretativo y luego se vaya aplicando conforme a lo que diga la doctrina y la jurisprudencia, o bien que exista alguna ley modificatoria de estos aspectos, que también es una facultad del Congreso de la Nación. Pero de este panorama, lo que podemos decir es que lo que ha quedado es el anteproyecto adelgazado, pero no deformado. Es decir, todos los temas que vamos a recorrer ahora, la gran mayoría han quedado tal como están, y hay menos temas, pero la estructura de principios, de valores, de lenguaje y de disposiciones, en su mayoría, que son las que se aplican realmente, han quedado tal cual están en el anteproyecto. Y yo comenzaría por dar un panorama, vamos a dar un panorama de todos los temas, porque me imagino que aquí hay especialistas en todos los temas, y abogados y abogadas, cada uno con su área. Entonces vamos a dar un panorama general de todas las áreas, que luego me imagino que en un curso de especialización y de actualización se puedan profundizar. Pero me parece que es importante decirles qué es lo que se ha hecho en cada una de las áreas. Comenzando por el título introductorio. Este título introductorio tiene disposiciones importantes porque es el enlace entre la Constitución, el Código, que es una norma intermedia, y el resto de la legislación vigente. Justamente uno de los reclamos de la doctrina ha sido la constitucionalización del derecho privado, es decir, poner de acuerdo las normas del derecho privado que están obligando a las personas con la Constitución, que muchas veces dice algo diferente de las normas de derecho privado.
En este aspecto creo que la doctrina ha sido unánime y también la jurisprudencia al aplicar normas constitucionales en el derecho privado, y esto se ha recetado ampliamente en todas las áreas, porque en todas las áreas del derecho privado de este código está muy presente la norma constitucional y los tratados que tienen rango constitucional, como vamos a ver cuando desarrollemos cada uno de los temas. En este título introductorio hay una norma importante que es la obligación que tiene el juez de decidir, en el artículo 3, y se dice que esa obligación es de decidir razonablemente. Esto es muy importante, sobre todo desde el punto de vista de la abogacía y de la comunidad, porque yo siempre he sostenido, y además lo he escrito, que los jueces no pueden tomar decisiones que no sean controlables en sus argumentos por la opinión pública, y esto hace al discurso democrático. En un libro sobre la teoría de la decisión judicial, yo empecé diciendo esto: no puede ser que la sentencia judicial sea una decisión no controlable en sus argumentos. Los argumentos tienen que estar expuestos razonablemente para que la comunidad, que son todos ustedes y los ciudadanos, entiendan por qué se llegó a esta decisión. Es importante, en primer lugar, porque hace a que la comunidad entienda y luego practique el lenguaje del derecho. Y es importante también porque esto permite el cuestionamiento de la decisión judicial ante órganos superiores y, sobre todo, es el fundamento de la doctrina de arbitrariedad de las sentencias, cuando esos argumentos son irrazonables. Entonces, esta es una primera cuestión central que me parece que hay que señalar dentro de la idea de razonabilidad de la decisión. Este título introductorio hace una clasificación importante que está en la Constitución, pero no estaba en el derecho privado, y es el primero a nivel internacional, en el derecho comparado, que introduce esta clasificación, porque nosotros teníamos códigos hasta ahora que regulan solo los derechos individuales, pero no tenemos códigos que regulan los derechos de incidencia colectiva. No hay en el derecho comparado actual una regulación extensa sobre esto. Y nosotros habíamos agregado también los derechos individuales homogéneos. Esta clasificación está en la Constitución, no estaba en el Código Civil ni comercial, y ahora sí está. Y es el modo de articular la Constitución con el derecho privado y la legislación especial. Porque nosotros tenemos normas procesales donde esto está, pero no estaba en la gran norma que es el derecho común y que nos permite a nosotros entender. Creo que una de las grandes decisiones que hemos tomado es establecer categorías para que sea más entendible el derecho. Entonces nosotros ahora tendremos dos categorías de derechos reguladas en este código. Yo siempre doy un ejemplo que me parece muy claro, y es el de si alguien arroja agua, líquidos contaminantes en el agua de un río, y esa contaminación produce que cuando alguien la bebe se enferma o fallece, ahí tenemos una acción de reparación, y esa acción de reparación está basada en derechos individuales. Pero si esa agua sigue corriendo y la toman 1 millón de personas en una ciudad y se contaminan y se enferman, ahí tenemos 1 millón de acciones individuales. Estos son los casos de derechos individuales homogéneos porque hay una causa común que es la contaminación y muchos afectados. Lo razonable aquí es hacer un solo juicio que tenga efectos expansivos y por eso habíamos incluido esto que fue eliminado. Pero igual existe en el derecho, porque hay muchos campos en los que hay acciones de clase, acciones de derechos individuales homogéneos, empezando por el fallo Alavi de la Corte, que fue una iniciativa de este ámbito del Colegio Público, y también por mucha legislación que hay a lo largo y a lo ancho del país en este tema. Y si el agua contaminada la beben 2 pájaros, que son los últimos representantes de la especie, y se extinguen, aquí no hay
nadie que sea el dueño de la especie y por lo tanto este es un bien de incidencia colectiva. Y el que reclama lo hace en representación del bien de incidencia colectiva. Entonces ahora tenemos estos dos campos regulados, derechos individuales y derechos de incidencia colectiva. ¿Qué importancia tiene haber introducido los derechos de incidencia colectiva? Primero, que están en la Constitución, y segundo, que hay muchas normas que se redimensionan para adaptarlas a estos bienes de incidencia colectiva. Por ejemplo, el abuso del derecho. El artículo 14 dice, además del abuso del derecho que nosotros ya conocemos, que es un límite interno a los derechos individuales. Uno puede ejercer el derecho, pero no lo puede hacer abusivamente, contrariando las buenas costumbres, la buena fe. Pero además, acá no hay una colisión de derechos individuales. Lo que se dice es que los derechos individuales no pueden ser ejercidos de modo abusivo en relación a los bienes de incidencia colectiva. Es decir, el abuso de derecho en otra dimensión. Esto tiene que ver mucho con los temas ambientales, el ejercicio del derecho del consumo sustentable, el desarrollo sustentable, o en general con todos los derechos de incidencia colectiva que nuestra doctrina ha trabajado también. Es muy importante. Lo mismo en el artículo 241 se regula la relación de los bienes en relación a las personas, primero como es tradicional en nuestros códigos civiles, y también en relación a los derechos de incidencia colectiva. Es decir, que este es un campo importantísimo en el cual se pone de acuerdo el derecho privado con la Constitución argentina en su reforma del año 94. Creo que este es un campo que se ha trabajado muchísimo en la jurisprudencia y en la doctrina. Hay muchos fallos, pero que ahora, al estar ya incorporado al Código, va a ser un campo muy importante para el ejercicio de la actividad abogadil en el futuro. El segundo tema que viene luego del título introductorio es la persona humana. Ya con la denominación le damos una calificación humanista al Código, que es lo que la doctrina ha reclamado casi unánimemente, es decir, el centro de regulación es la persona humana y no el patrimonio, como históricamente fue en los códigos del siglo XIX. Por eso le damos esta denominación. Y cuando decimos la persona humana, aquí hubo un primer debate, que tal vez fue el más conocido públicamente, en relación al artículo 19, que originariamente el anteproyecto tenía una redacción que establecía que la persona, a los fines de derecho civil, es decir, los efectos hereditarios en materia de familia, afiliación, no hablamos acá los efectos penales, ni tampoco está la cuestión del aborto, porque no es la materia del Código Civil y Comercial. En este campo hay tres situaciones que diferenciar. La primera es la concepción natural, que quedó tal cual está. El Código dice, es desde la concepción. Luego está la fertilización in vitro. En el artículo 19 originario se había redactado que el comienzo de la persona humana en estos casos es desde la implantación del embrión en la mujer. Esto fue eliminado y quedó solo desde la concepción. Lo que ocurre es que se mantiene dentro del régimen de filiación la fertilización in vitro, como no podría ser de otra manera, porque en la Argentina se practica la fertilización in vitro y es una práctica no solo en expansión, sino que está protegida incluso por el sistema de obras sociales. Hay muchísimas regulaciones sobre este tema. Al estar regulada, quiere decir que la noción de concepción en estos casos debe ser interpretada conforme el régimen filiatorio de la fertilización in vitro, es decir, la implantación del embrión. De manera que, aunque se haya eliminado, igualmente es claro que cuando hay fertilización in vitro, la persona humana comienza desde la concepción, es decir, desde la implantación.
El problema más debatido no ha sido este, sino el de los embriones no implantados. Y en este tema, la solución del Congreso ha sido delegarlo en una ley especial, que no sabemos qué dirá. El debate aquí es ampliamente conocido y yo no lo voy a desarrollar porque supongo que harán alguna clase sobre este tema, pero ustedes saben que sobre los embriones no implantados, es decir, aquellos que no se usan, hay dos posiciones, una que dice que son personas y otra que dice que no son personas, que por otra parte es la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esto ha sido debatido en algunas jornadas de derecho civil y están las dos posiciones. El Congreso deberá definirlo, pero hoy quedó sin regulación. Es un tema que se avanzará en el futuro. Pero es importante señalar que la persona humana en este código está muy protegida, conforme lo ha dicho la doctrina unánimemente, y protegida de modo muy concreto. ¿Por qué? Porque nosotros hablamos muchas veces de proteger a la persona, pero en la práctica hacemos lo contrario. Y muchas veces en la práctica jurisprudencial o en las resoluciones administrativas. Hay muchos ejemplos que nosotros hemos tratado de solucionar. En primer lugar, hay una regla muy importante, se dice la capacidad es la regla, la restricción de la capacidad es la excepción. Este es un cambio paradigmático, a mí me gusta hablar de cambios de paradigma, es decir, nosotros cuando analizamos la historia del derecho, y hay mucho escrito sobre esto, hasta en la filosofía, pueden leer a Foucault, que consideraba casi una no persona al discapacitado, incluso el lenguaje se ha cambiado ahora, ¿no? La regla es la capacidad y toda restricción como excepción es restrictiva. Por lo tanto, hay una cantidad de normas que regulan en qué casos se puede restringir la capacidad, pero si no está claro, hay que interpretar siempre en favor de la capacidad. Esto tiene mucha importancia en casos muy especiales, por ejemplo, el de los enfermos mentales. El tema de la salud mental ha sido de una enorme preocupación en los últimos años por las internaciones, que no solo comprenden a las personas que tienen salud mental, sino que hoy es una tragedia para muchas personas de edad avanzada, conflictos familiares, de todo tipo, y terminan internados sin ningún control. Y la Corte Suprema ha tenido que fallar un caso en el cual una persona estuvo internada casi 20 años sin razón alguna. Acá se invierte totalmente la regla en el artículo 41 y se establece que las personas, estén internadas o no, tienen derechos fundamentales. Y que toda internación es de interpretación restrictiva y que para poder internarla hay todo un procedimiento donde hay intervención judicial, y el juez, frente a una opción, tiene que optar siempre por la menos restrictiva de la capacidad y de la libertad. Y aun cuando se decidiera la internación, tiene que haber un control posterior constante. Este es un cambio muy grande que ya está avalado por la jurisprudencia y además por convenciones internacionales en materia de salud mental, que está ahora en el Código vigente. Lo mismo sucede con la capacidad en general, porque todas las normas que están dispuestas en este código tratan de ayudar a que el incapaz sea capaz, no a sustituirlo. Históricamente, la política legislativa fue decir, una persona que no tiene una capacidad tiene que ser sustituida por otra que sí tiene una capacidad. Acá tenemos siempre los modelos culturales. Los códigos más antiguos fueron pensados en un modelo de persona que era hombre, inteligente, de clase media alta y con patrimonio. Y este era el modelo. Nosotros hemos pensado qué es lo que hay que cambiar y que esto ya lo ha hecho la jurisprudencia y lo ha hecho la doctrina. Y entonces decimos, todas las personas, cualquiera sea su sexo, su riqueza, su posición social, tienen los mismos derechos. Y esto es lo que dice la Constitución y debe decir el Código Civil y lo dice. Porque
En esta materia establecemos claramente que no puede haber discriminación entre el hombre y la mujer. Este es el principio general en materia de familia, y también en materia de capacidad se habla de que no puede haber este tipo de discriminación. Es decir, siempre hay que pensar en que la persona que no tiene la capacidad debe tenerla. Por eso lo que se ha pensado es un sistema de apoyos a la capacidad. Esto también tiene respaldo en normas internacionales y en jurisprudencia internacional en la materia, así como en la doctrina argentina. Y también pensemos en otros sujetos como los menores, que había aquí una gran discordancia entre Constitución, tratados internacionales, código. Hemos puesto de acuerdo y entonces decimos el niño, que hasta los 13 años es niño, tiene derechos. Entonces el principio no es sustituir al niño, sino que el niño pueda ejercer sus derechos. Y por eso se habla de la responsabilidad parental. La responsabilidad parental. Y cuando se habla de los principios de la responsabilidad parental, se dice que los padres tienen que pensar en el desarrollo progresivo del niño, que esto es lo que dicen los tratados internacionales. Y que el niño tiene derecho a ser oído. Esto dice el Código. Todos ya sabemos que esto es así, pero no lo decía el Código. Entonces acá ponemos de acuerdo nuevamente el derecho privado con la Constitución, con los tratados internacionales de derechos humanos. Y además incorporamos un catálogo importantísimo de derechos personalísimos que tienen también una tradición muy importante en la doctrina jurídica argentina de hace muchísimos años, desde los años 60, en los cuales se trabajó en los derechos personalísimos, pero hoy los tenemos regulados dentro del Código, derechos que todos conocemos y que ya la jurisprudencia y la legislación especial y la doctrina han aplicado, como el consentimiento informado, lo que se debe hacer en materia de tratamientos médicos, el derecho a la imagen. Pero este capítulo comienza diciendo que la persona tiene derecho a la inviolabilidad y se habla mucho de la dignidad, cosa que está en la Constitución. La Constitución habla del trato digno. Yo no sé si ustedes vieron, porque a veces se habla con abstracción de lo que significa la dignidad. Pero en esta película de Relatos Salvajes, cuando uno ve esa parte donde Darín va de un lado al otro sufriendo el trato indigno que a veces sufrimos en la vida cotidiana, son las pequeñas cosas que nos enloquecen y que nos estresan y que hacen que vivamos sin dignidad. En esas pequeñas cosas es donde se juega muchas veces nuestra calidad de vida. Por eso le hemos dado un refuerzo a esto, estableciendo la dignidad y el trato equitativo con un criterio amplio y con acciones preventivas y resarcitorias para que podamos reclamar ser bien tratados. Esto no es menor. El Código no puede ocuparse de las grandes teorías, sino que debe empezar por preocuparse de las pequeñas cosas que son grandes e importantes para la vida cotidiana, y esta es una. Otro aspecto, me llevo un poco más rápido, porque si no, cada tema nos puede llevar horas. El otro aspecto importante que sigue es la regulación de los temas familiares, que también ha sido muy debatido y en el cual hay una cuestión inicial que discutir y que la hemos conversado mucho con todos los sectores, porque se habló con todos los sectores, y es ¿qué debe hacer un código en materia de familia? Pensemos que los códigos del siglo XIX tenían en mente lo que tenía en mente un legislador que vivía en una sociedad homogénea, con valores culturales homogéneos, que era establecer un modelo a seguir. Por eso, ese modelo a seguir era el de una familia tipo, y esa familia tipo era un hombre, una mujer y los hijos.
Cuando esto comenzó a quebrarse, generó grandes reacciones, que nosotros olvidamos muchas veces y nos dice, ¿cuántas discusiones hay ahora en materia de familia? No son nada con lo que tuvieron que discutir en otras épocas. Pensemos que cuando nuestro Código Civil fue sancionado, este tema motivó grandes discusiones. Y al poco tiempo de sancionado, hubo una pareja, ya estaba sancionado el Código Civil, en la ciudad de Esperanza, cerca de donde yo nací, y voy frecuentemente, cerca de Rafaela, que eran dos extranjeros que no eran creyentes, no querían el matrimonio religioso y fueron a la plaza de la ciudad de Esperanza, que era un pueblo donde había muchos alemanes, y se casaron en la plaza frente a la comunidad porque les habían negado el matrimonio civil. Esto motivó que el gobernador de entonces, de la provincia de Santa Fe, dictara una ley de matrimonio civil en la provincia. Esto motivó una reacción importantísima que incluyó poner la ley contra la pared y fusilarla, literalmente, y terminó con el mandato del gobernador, que finalmente tuvo que renunciar. Al poco tiempo vino la ley de matrimonio civil. Y después de esa ley de matrimonio civil, todos ustedes saben que hubo una evolución, muchas veces por la jurisprudencia, adelantándose al divorcio, a la separación personal, otras veces por el legislador. Pero lo que ocurre hoy es que vivimos en sociedades multiculturales, donde hay muchos modos de vivir. Y hoy tenemos, obviamente, la familia tipo, pero también tenemos familias que no siguen ese modelo, que no deciden casarse. Y esto de no casarse antes se consideraba una situación marginal de los actores que viven fuera de la sociedad, pero hoy es algo muy común, tanto en los jóvenes como en las personas que reinician su vida luego de un divorcio, y en todos los sectores sociales. Y hay matrimonios igualitarios, y hay muchos modelos, porque la sociedad actual es multicultural. Entonces el primer debate es decir, ¿qué hace el legislador? Un modelo para que todos lo sigan, y si no lo siguen, por lo menos inducirlos a que lo sigan, a que todos constituyan una familia tipo, o bien hace un menú de opciones para que cada uno elija de acuerdo a sus convicciones. Nosotros optamos por esta segunda vía. Yo siempre he dicho, y esto lo hemos conversado mucho con los sectores religiosos, con los cuales hemos tenido realmente una excelente relación, porque han aportado muchísimo, no es que hubo discusiones donde no nos podamos poner de acuerdo. Pero a las personas se las puede convencer con la persuasión, con hablarles, explicarles los valores religiosos, pero en el derecho privado, donde se regula la vida de las personas que tienen una religión, que tienen otra o que no la tienen, nosotros debemos recordar aquellas palabras de Benedetti que decía: yo quiero ser feliz sin pedir permiso. Es decir, cada uno opta por el modelo familiar que quiere sin tener que pedir permiso a nadie. Esta es la sociedad multicultural, es una sociedad de libertades que nosotros hemos plasmado en la regulación familiar. Por eso hay una institución familiar que en nuestro derecho ya es igualitaria, es decir, no admite distinciones, pues ya lo tenemos en la ley y ahora está en el Código, y además tiene muchas posibilidades alternativas, porque la convivencia sin matrimonio es algo muy expandido en la sociedad argentina. Hay que recorrer los distintos sectores sociales y las distintas regiones de nuestro país para darse cuenta de esto, y no se puede dejar sin regulación. Aunque hubieran regulaciones, son parciales, y los conflictos que se producen luego de la disolución de la convivencia son graves
Y nosotros debemos ayudar a solucionar estos conflictos y no agravarlos. Por eso hay una regulación de la convivencia muy extensa que creemos que va a dar solución a la mayoría de los problemas. Y esta convivencia tampoco es modélica, es decir, no se habla solo de la convivencia del hombre y de la mujer. Y también en el tema del divorcio se han tomado medidas importantes de acuerdo a la experiencia que se ha recibido de los distintos juzgados de familia en relación a lo que es el trámite de divorcio causal y todas las cuestiones y los efectos que han tenido los divorcios causales sobre la familia. Es decir, lo que se ha hecho en definitiva es aprovechar esta experiencia que no fue buena y decir, si la pareja ya no va, es su decisión. Es muy difícil que los jueces puedan intervenir y arreglar lo que una pareja no quiere arreglar. Lo que tiene que hacer el Poder Judicial es solucionar los problemas posteriores. La tenencia de los hijos, el problema patrimonial, los alimentos, pero la decisión es de la pareja y por eso se dice que cualquiera de los dos puede presentarse y pedir el divorcio siempre y cuando presente un plan para solucionar estos temas, que son los conflictivos, aquellos conflictos de los cuales se puede ocupar el Poder Judicial, que no son los afectivos. En esta materia también se han incorporado muchísimas proposiciones de la doctrina y de la jurisprudencia, que no voy a desarrollar, pero por ejemplo las convenciones prematrimoniales, que ha sido un reclamo importante de la doctrina argentina, y muchísimos otros aspectos que regulan la vida familiar. Luego de la vida familiar tenemos la filiación, que es un tema que ha sido regulado ampliamente en este código, en el que se contempló la filiación natural, que todos conocen y que ya estaba regulada y no presentaba mayores problemas, se incorporó la fertilización in vitro y también se regula el régimen de adopción, incorporando aquí muchísimas sugerencias que ya estaban en proyectos que se habían tratado en el Congreso. En el Congreso ya había varios proyectos y se fueron haciendo reuniones para consensuarlos y finalmente esto fue lo que se incorporó en el código, en el anteproyecto y luego en el código, donde no hubo modificaciones. Pero básicamente lo que se trata acá es de acelerar los juicios de adopción y de solucionar problemas. Y tal vez el problema más importante que hoy hay es que tenemos muchas dificultades entre el proceso de institucionalización de los niños y lo que se decide judicialmente. Entonces se establece una conexión que es la situación de adoptabilidad, estableciendo plazos para que se solucionen los problemas de estos chicos rápidamente y no queden institucionalizados o no se generen problemas trágicos. Piensen ustedes que en la jurisprudencia hubo que devolver a padres adoptivos chicos que llevaban 4 o 5 años devolver a los padres originales chicos que llevaban 4 o 5 años con los padres adoptivos. Es decir, hay situaciones realmente muy trágicas en este tema que se han regulado para solucionarlas y creemos que se van a solucionar porque en esto hubo mucho consenso, trabajó muchísima gente y hay numerosas disposiciones para acelerar, para tratar de que esta institucionalización de los niños sea la menor posible y rápidamente encuentren una familia de adoptantes o un adoptante, que este es otro cambio también importante. Muchos dicen y discuten este tema, pero la verdad es que es mejor tener un niño con un adoptante que un niño abandonado o un niño sin ninguna protección. Hay otros temas que son importantes, aunque no sean tan sensibles como los de familia o los de adopción, pero que tienen muchísima aplicación práctica, y es, por ejemplo, la persona jurídica, que también está regulada
Y se ha adoptado aquí muchísima legislación que ya existía, por ejemplo, en materia de fundaciones, pero se han regulado mejor otras como las asociaciones, que no tenían una regulación muy extensa, pero sí había muchísima doctrina en la materia y se fue incorporando un régimen más claro en materia de asociaciones y además la responsabilidad de los administradores de las asociaciones, que no es un tema menor, porque las asociaciones civiles en nuestro país tienen muchísimo desarrollo y también muchísimos problemas. Entonces, regular este tema no es menor para la seguridad jurídica y también en materia de sociedades comerciales. Nosotros habíamos propuesto una regulación más amplia, luego hubo reducciones. Bueno, finalmente el legislador final, que fue el Congreso, dice acá se regulará en una ley especial de sociedades, hay muchos proyectos en el Congreso, pero lo que sí quedó es la sociedad de un solo socio, que es un instrumento en materia de personas jurídicas comerciales muy importante, porque va a permitir muchísimos emprendimientos que hoy se hacen de manera casi ficticia y que la doctrina venía reclamando. Una persona tiene muchas iniciativas, muchos negocios y hace una sociedad para cada negocio, limitando así su responsabilidad. Por supuesto que el régimen que está previsto ahora requiere una cantidad de requisitos para evitar el fraude. Pero este es un reclamo de la doctrina que ya estaba también en proyectos anteriores. En materia de obligaciones, tema del cual nadie habló durante el trámite legislativo, y todos los que profesores de Derecho decimos, este es el alma del razonamiento jurídico. Bueno, acá no se ha tocado nada en el Congreso, pero es lo que la doctrina argentina viene trabajando muchísimos años, empezando por la definición de obligación como deuda y responsabilidad, que es algo que reclamaba la doctrina, es decir, la obligación no es solo el crédito, sino también hay que regular el incumplimiento, la responsabilidad. Y en materia de obligaciones hay muchísimos temas que se han desarrollado y de los cuales se habló muy poco. Por ejemplo, las obligaciones de hacer, que en nuestro código están escuetamente reguladas y que ahora tienen un amplio desarrollo. ¿Por qué? Porque las obligaciones de hacer en una economía de servicios creciente y tan sofisticada como la que hoy hay en el mundo, necesitamos tener regulación. Pensemos nosotros que hoy los servicios son importantísimos, hay servicios de todo tipo, desde los que damos los profesionales hasta los servicios bancarios, los servicios turísticos, y no hay nada en nuestro código que pueda dar una explicación sobre esto. Entonces acá se hace una regulación de las obligaciones de hacer en consonancia con el régimen de regulación de la locación de servicios, el contrato de servicios se llama ahora, y de obra, aclarando un montón de cuestiones que la doctrina venía discutiendo y que es un paso importante. También se incorpora en materia de obligaciones la mora automática como protección del crédito, tema que había trabajado nuestro querido amigo Roberto López Cabana muchos años y que estaba en todos los proyectos anteriores y que ahora está en el Código Civil. Y también, no quiero dejar de mencionarlo, el tema de las obligaciones de dar sumas de dinero, que este sí ha dado motivo a muchas discusiones. Nosotros habíamos reproducido el régimen de la convertibilidad y luego se introdujeron modificaciones que todavía hoy dan lugar a algunas interpretaciones distintas y supongo que o se aclarará por una ley específica o podrá ser aclarado también por la jurisprudencia. Pero en la situación actual, el 765, el 766, que son los dos artículos que se modificaron, quedan como la obligación de dar sumas de dinero. El dinero es la moneda nacional, de acuerdo a esta modificación. Pero ¿qué ocurre con la moneda extranjera? Es decir, esto nadie lo discute, que el dinero es la moneda nacional. Esto no es materia de discusión en la doctrina ni en la jurisprudencia. Pero el problema es qué ocurre con las obligaciones de moneda extranjera.
Y aquí nosotros habíamos puesto como regla general lo que dice la ley vigente, lo que decía la ley en materia de convertibilidad, que deben dar la misma moneda. Y acá se incorpora en el 765 la opción de devolución en moneda nacional, que es una vieja disposición, que también tiene una gran interpretación jurisprudencial, que no debemos olvidar. Nosotros hemos pasado por tantos periodos en materia de obligaciones de darse. Yo me acuerdo de un libro que escribimos con Jorge Mosé que se llamaba Derecho Monetario, es decir, nada más que de esto. Pero ¿qué ocurre? Que cuando uno interpreta una norma debe interpretarla en un sistema jurídico. El sistema jurídico es el código, y el código tiene muchas normas que pueden aclarar esta cuestión, si no la aclara el legislador. ¿Cuáles son? En primer lugar, hay muchísimas disposiciones dentro del código en las cuales, si se contrata en moneda extranjera, se debe dar moneda extranjera, que no han sido modificadas. Por ejemplo, en los contratos de préstamo bancario, que esto nosotros lo incluimos porque fue un gran reclamo. No sé si recuerdan ustedes que alguna vez en la Argentina hubo especificación. Bueno, los depósitos bancarios, esas promesas, hay que hacerlas realidad. Entonces, ahí se prevé expresamente, y eso no ha sido modificado, que se debe devolver en la misma moneda. Lo mismo para evitar las relaciones asimétricas en el sistema bancario. Si debe devolver moneda cuando toma el préstamo, ocurre lo mismo. Es decir, hay varias normas en los contratos bancarios que regulan esto y en otros contratos. Y luego también hay normas referidas a la obligatoriedad de los contratos, el principio de la fuerza obligatoria de los contratos, y normas relativas del 772, relativas a las obligaciones de valor, que esto también ha sido muy trabajado por la doctrina. Es decir, que la interpretación, si nosotros vemos lo que ha dicho la jurisprudencia y la doctrina hasta ahora, con un sistema de normas parecido, es claro que la tendencia va a seguir y se va a seguir interpretando de la misma manera, como se interpretó cuando existían todas estas normas, más otras que hay ahora de refuerzo, que cuando hay obligaciones en moneda extranjera se debe devolver la misma moneda si está pactado lo contrario, si está pactada esa obligación y no se habilita la sustitución. En materia de contratos, también otro gran tema, se ha hecho una introducción muy importante y es el primer código de derecho comparado que la hace, que es dividir el tipo general de contratos. Nosotros tenemos el contrato que todos conocemos, pero sabemos que no es en la práctica el mismo contrato que se hace entre partes iguales y el que se hace entre los consumidores y las partes fuertes. Por eso, la figura del consumidor nunca estuvo en el derecho privado, estuvo en la legislación especial. El Código alemán, cuando hizo la reforma en materia de obligaciones, lo incorporó, pero incorporó en algunos temas de obligaciones, y nosotros avanzamos mucho más al regular el contrato entre iguales, el clásico, y el contrato con los consumidores. Son dos títulos en materia contractual. Pensamos que esto va a dar mucha claridad y además está en correspondencia con lo que viene haciendo la doctrina y la jurisprudencia desde hace años en la Argentina, aclarando las dos cuestiones. Una cosa es cuando dos empresas o dos civiles contratan en paridad, y acá rige la teoría clásica del contrato, en los cuales hemos seguido lo que decía el proyecto del 98 y los principios de UNIDROIT, básicamente, que son el modelo internacional en la materia. Y hay muchísimas regulaciones en esto que tienen un amplio consenso en la doctrina actual. Y otra cosa es cuando hay relación de consumo, el código define la relación de consumo y el contrato de consumo. Y aquí hay una tutela del consumidor, no es un contrato entre iguales. Y por lo tanto nosotros hemos hablado siempre de la ética de los vulnerables, la protección de aquellos que tienen menos posibilidades, y esto ya está ahora incorporado en el Código Civil, y el consumidor entra al escenario con fuerza del derecho privado. Este es un cambio extraordinario que la doctrina argentina ha peleado durante años, siempre fracasando, pero ahora
está en el código. Y se definen entonces las cláusulas abusivas, el control de incorporación de la cláusula, todo lo que conocemos en materia de defensa de consumidores y además aspectos especiales, como por ejemplo los contratos electrónicos, que es el primer código que va a incorporar una regulación sobre los contratos electrónicos de consumo, que no es un tema menor. Esto es lo que vivimos todos los días. Todos los chicos nuestros están todo el día con el celular o en la computadora y es el futuro. No había una sola regulación sobre esto. Hoy tenemos. Por ejemplo, si uno compra un libro o hace un software, contrata un software o cualquiera de las compras por medios electrónicos, cuando uno hace clic, a esto los americanos lo llaman click agreement, y acepta cláusulas generales y en esas cláusulas generales, cuando quiere reclamar, resulta que ha renunciado a todo y además cuando quiere litigar, tiene que litigar en el estado de New York o en las Filipinas. Esto ya no va a ser así, porque se dice claramente que en los contratos electrónicos de consumo, el lugar donde se litiga es donde el consumidor recibe la prestación o debería recibirla. Es decir, aquí. Esto es lo que dice la doctrina nuestra y la doctrina brasileña con la cual hemos trabajado conjuntamente este tema con Cláudia Lima Márquez de Brasil, que también hemos escrito un libro en conjunto sobre este tema. Y además hay otras normas muy importantes y novedosas que también trabajó la doctrina en materia de consumos, que es no solo considerar la cláusula abusiva, sino también las situaciones jurídicas abusivas que están incorporadas al código. Y nosotros vivimos muchísimas situaciones de cautiverio cotidiano sin darnos cuenta. Porque cuando uno va a celebrar un contrato como consumidor, generalmente celebra una cantidad de contratos. Por ejemplo, pensemos cuando uno va a un banco a pedir un préstamo y sale con el contrato de mutuo, el de tarjeta de crédito, el de garantía, el de una cantidad de contratos. O cuando uno dice voy a comprar una casa en el country y no celebra una compraventa. Además de la compraventa tiene participación en una sociedad, contratos con el administrador, servicios. O cuando uno dice voy a contratar una televisión por cable, cualquiera de los servicios hoy es una serie de contratos conexos. Entonces, lo que la doctrina venía reclamando es que estos contratos conexos se vean como una interrelación, porque cuando uno quiere reclamar en el derecho contractual y del consumidor, cuando uno quiere reclamar, por ejemplo, porque no le anda la heladera que compró, por los vicios redivitorios regulados en el Código Civil, por el otro lado le ejecutan la tarjeta de crédito por más que la heladera no haya funcionado. Es decir, las prestaciones que son recíprocas en el contrato de compra-venta en la realidad se separan en dos contratos. Y nuestra jurisprudencia ya había dicho, y la doctrina también, que acá debe haber oponibilidad. Lo que uno dice, mire, yo no le puedo pagar esto porque no me anda la heladera o no me anda el televisor. Esta es la conexidad, los contratos conexos y las situaciones jurídicas abusivas. Es también el primer código que los incorpora, aunque hay algunas leyes especiales, por ejemplo en Italia, pero este es el primer código que incorpora las situaciones jurídicas abusivas en protección de los consumidores que las viven muchas veces asfixiados. La responsabilidad civil es lo que sigue, en lo cual hemos ampliado muchísimo todo lo que la doctrina venía diciendo y por primera vez también se hace una distinción en el Código Civil de las distintas funciones que tiene la responsabilidad civil. Esto que ya venía diciendo la doctrina y la jurisprudencia hoy está en el Código. Nosotros sabemos que históricamente la responsabilidad civil era solo la reparación y que la doctrina argentina había dicho no, también es la prevención. Entonces hoy tenemos normas vinculadas a la prevención y normas vinculadas a la reparación. Y nosotros habíamos incluido también la
función punitiva de la responsabilidad o disuasoria, que esto fue eliminado y reemplazado por una norma extraña que dice que el juez puede limitar las penalidades, y bueno, si las puede limitar es porque las pueden imponer. ¿Sí? Que suena un poco raro, entonces quedó como que a contrario sensu siguen estando, porque están en la ley del consumidor, por ejemplo, la función punitiva o disuasoria. Es decir, que esto lo sostiene la doctrina unánimemente en el derecho argentino, pero lo que se ha hecho es sistematizarlo, hacerlo más comprensible. Entonces uno sabe hoy que tiene una función preventiva. Esto no es menor. No son las cautelares, sino el proceso autónomo. Uno puede iniciar un proceso autónomo frente a la amenaza de daño de un derecho. Y la mera amenaza del derecho es lo que autoriza a ejercer la acción. Y esto ya está en la jurisprudencia argentina hace muchos años, pero no estaba sistematizado. Acciones en defensa del honor, de la intimidad o patrimoniales son posibles en el derecho argentino y ahora están sistematizadas claramente en la función preventiva. En la función resarcitoria, que es una vez que se produce el daño, viene el resarcimiento, hemos incorporado casi todas las sugerencias de la doctrina que se hicieron con posterioridad al debate que generó el proyecto del 98. En el proyecto del 98 se había limitado, por ejemplo, la responsabilidad, y esto generó un debate importante en la doctrina civil argentina, y nosotros hemos incorporado el principio de la reparación plena, que era la posición mayoritaria, la reparación plena. Este es un concepto muy importante en las acciones de responsabilidad civil. También dijimos, y dice ahora el Código, que puede haber indemnización para una persona que, por ejemplo, queda parapléjica y no trabaja. Acá se llegó a decir que una persona que está parapléjica como consecuencia de un accidente, pero no trabajaba, no tiene indemnización porque no tiene actividad productiva. Bueno, esto se dice expresamente. O se ha dicho que una mujer que no tiene trabajo no tiene indemnización. Esto también se ha cambiado ahora. Se pone claramente situaciones que han sido de mucha tensión en la jurisprudencia y muy censuradas por la doctrina. Se aclaró y hoy tenemos todo un sistema resarcitorio en materia de responsabilidad civil muy amplio, muy claro y muy acorde con todo lo que ha dicho la doctrina en los últimos años, que me parece que es algo importante de señalar, porque yo digo siempre que la responsabilidad civil en la Argentina ha sido una creación de la abogacía y de la jurisprudencia. Si ustedes se fijan, el Código Civil decía muy poco, casi nada. Y si uno compara esta posición tan limitada del Código con toda la actividad judicial que hay en materia de responsabilidad civil, no hay relación, es una creación de ese esfuerzo cotidiano que hace la sociedad argentina, la abogacía lo traslada y la jurisprudencia lo recibe y la doctrina lo elabora. Todo esto existía, pero no en el Código, existía en la realidad, en el sentir común de la gente, y eso es lo que se ha recibido. En materia de derechos reales, y ya voy a ir terminando porque si no podemos repasar todo el Código, pero sí en materia de derechos reales hubo un cambio importante al también hacer un cambio paradigmático en el sentido de que no solo tenemos los bienes de contenido patrimonial, que es lo que siempre han regulado los códigos, también tenemos modificaciones en este tema de la regulación de los bienes, porque hoy tenemos la persona titular de un bien patrimonial, que esto es lo que todos conocemos y que está regulado en los códigos civiles. Tenemos la persona que es titular de un bien que no es patrimonial, pero que sí tiene una utilidad, que no es dineraria, como el cuerpo humano o partes del cuerpo. Entonces incorporamos esto, que son utilidades terapéuticas, sociales, filantrópicas, que esto es algo que se está desarrollando en todo el mundo. Hay una regulación en el título introductorio
que establece claramente que deben ser finalidades no patrimoniales en defensa de la persona, pero se habilitan esto como motivo de regulación. Después tenemos propiedades cuyos titulares no son la persona, sino también las comunidades, como por ejemplo las comunidades de pueblos originarios. Se ha eliminado la regulación de la propiedad indígena, pero sí quedó en el título introductorio la propiedad de los pueblos originarios de acuerdo con la Constitución. Entonces tenemos la persona titular de derechos individuales, patrimoniales, de derechos individuales no patrimoniales, de otras finalidades, y tenemos las personas colectivas, los pueblos originarios, y también tenemos los bienes de incidencia colectiva. Entonces, es un código que introduce una categorización de bienes de acuerdo a la Constitución y que no hay en el derecho comparado. También en esto hay una enorme innovación que nuestra Constitución permite, que ha sido trabajada en la doctrina y que es novedosa. Por supuesto que en materia de derechos reales, todas las normas siguen básicamente lo que ha dicho unánimemente la doctrina y la jurisprudencia en materia de dominio, condominio, propiedad horizontal. Se introducen las normas sobre tiempo compartido, conjuntos inmobiliarios. Pero una de las cuestiones que se discutió en su momento era si había que incorporar todas las normas referidas al acceso a la vivienda. Este es un tema importante, pero no hay códigos civiles que regulen todo el tema del acceso a la vivienda, porque en general los códigos tienen normas muy amplias. Este es un tema de la legislación especial. Nosotros no estamos en contra de eso, sino que decimos que tiene que ir por ley especial. ¿Por qué? Porque la regulación del acceso a la vivienda es un tema muy dinámico, muy cambiante, que depende de cuestiones presupuestarias y básicamente de políticas concretas del momento. No puede ir en una norma que está destinada a regular muchos años a una situación que es transitoria, porque se puede solucionar con la legislación especial. No obstante eso, hay una norma muy importante de protección de la vivienda que prácticamente pasa a ser un bien de familia genérico. La vivienda hoy en este código está muy protegida, no solo la vivienda, sino el valor sustitutivo cuando se produce la venta, no solo la vivienda del titular, sino de todos los convivientes, es decir, hay una protección muy fuerte de la vivienda frente a las ejecuciones que puedan producirse, y que esto ha sido sí materia de mucha discusión y de muchas tragedias en la práctica cotidiana. En materia de sucesiones, una sola cosa para no aburrirlos, o dos: se ha limitado la legítima para facilitar la evolución dinámica de los bienes, porque ya hoy es distinto del siglo XIX que tuvo Vélez. Hoy hay que favorecer más las transacciones, entonces se disminuye la legítima. Y también hay una norma importante que pasó un poco desapercibida, que se refiere a la posibilidad de establecer una suerte de indivisión en los casos de empresas familiares. Piensen ustedes que en nuestro país hay muchísimas empresas familiares que nacen con el esfuerzo del fundador y luego, cuando éste fallece, viene la tragedia, no solo familiar, sino en el empleo. Entonces se establece la posibilidad de solucionar este problema, conforme lo venía reclamando la doctrina argentina, de establecer una indivisión que permita la continuidad de la explotación productiva, es decir, soluciones prácticas importantes. Los proyectos. Bueno, a cualquier edad uno tiene que tener proyectos y decir, bueno, esto es un proyecto de vida, hay que cambiar, esto nos rejuvenece. Y a los jóvenes, más aún. Yo me acuerdo siempre cuando me recibí en la escuela primaria. La maestra le dijo a mi papá, su hijo va a ser abogado. ¿Por qué? Porque tenía pasión por cambiar esto, por discutir lo otro. Esto es la abogacía. Este es el motor de la vida social. Los jóvenes tienen acá una enorme oportunidad de llevar adelante estas banderas que no son mías ni de nadie, son de un enorme esfuerzo generacional que abarca
30 años. Tomar esto, llevarlo adelante, hacerlo realidad, hacer las modificaciones que haya que hacer, pero pensar en la sociedad, pensar en que nosotros tenemos que hacer algo bueno para nuestra gente, porque en eso se juega la credibilidad del derecho, de las instituciones, y haremos lo que haya que hacer, pero siempre pensemos en beneficiar a la gente, que las soluciones estén cerca del ciudadano común. Cuando uno recorre el mundo y recorre los países cercanos, nos damos cuenta de la importancia que tiene la abogacía y el Poder Judicial de la Argentina. No crean que todos hablan de estos temas. La mayoría no habla. En la Argentina se han hecho enormes avances en todas las materias y nuestros profesores y profesoras tienen reconocimiento internacional. Entonces esta es una oportunidad para decirle al mundo, nosotros no solo sabemos copiar las tradiciones que ustedes hacen y que nosotros luego las introducimos en nuestro país, también tenemos nuestra identidad, también sabemos hacer cosas honestas que ustedes no tienen y que sí hemos logrado durante 30 años porque hubo grandes hombres y mujeres que nos precedieron. Creo que este es el gran mensaje. Y nada más y muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias a todos. Muchas gracias.